Cuando tú acabas el máster, ¿cuál es tu idea? Siendo un niño, sin dominar muy bien el idioma, era también difícil meterse en el mundo del trabajo de un país extranjero. Y sin poder hablar ni expresarme, me sentía como que era otra persona, o que la gente no me conocía realmente al 100%. ¿Qué sentías tú en ese momento de decir, wow? Que estando aquí, la familia la veía 5 días al año, porque tampoco me podía permitir muchos viajes. Puse en una balanza y digo, ¿me merece la pena renunciar a estas cosas? ¿Cómo de importante ves también tener los pies en la tierra? Hay que saber gestionar muy bien de los retos, sí, porque nos dejamos arrastrar por los retos, sueño, y pierde el valor del día a día, de las cosas pequeñas, porque siempre nos retamos, queremos algo más. Para mí hubiese sido mucho peor seguir trabajando en Olimpia, pero perder a mi familia, porque llegó un momento que me estaba alejando. ¿Has visto algún patrón en el que hayas notado que las redes sociales, con el tema de cómo se ven las personas, crees que ha afectado mucho? El 90% de mis clientes han sido influenciadas por las redes sociales o por ese tipo de entorno. Viene persona y dice, empieza y yo quiero tener este cuerpo. ¿Tú lo ves posible? No. Pues entonces vamos a ajustar un poquito los objetivos y empezamos, disfruta y ya está. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una charla más y hoy estamos con una persona muy interesante, también es entrenador personal y empezó desde cero a montar su estudio. Hoy estamos con Alessandro Tata. Hola, bienvenido. Hola Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo entre entreno y estar con gente y tal, que nos has dado aquí un huequito para hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por el interés. Hoy vamos a hablar un poquito del tema porque Alessandro ni siquiera es de aquí de Almuñécar, él es italiano, ¿no? Soy italiano, sí. ¿De qué parte de Italia? Soy de Roma. Ah, ¿eres de Roma? Soy de Roma, sí. De todas formas, voy a dar cuenta por cómo hablo y además perdona si alguna vez haré algún fallo de gramática, ¿vale? No, pero eso no aún no pasa domino nada. al 100% el idioma. No pasa nada, yo tampoco. Tú tampoco, ¿no? Pues tú tampoco eres español. Bueno. Medio español. Medio. Vale. Pero me considero muy española. Bueno, Vale. Cuéntanos un poquito quién es Alessandro Tata y por qué decide estudiar pues, ciencias del deporte, ¿no? Imagino. Sí, pues bueno, puedo decir que el Alessandro de ahora es muy diferente al Alessandro de cuando empezó a estudiar. Ah, ¿en serio? Con 18 años, una persona totalmente diferente. Pero la única cosa que sí siempre se ha quedado igual, en común, con el Alessandro desde entonces es mi pasión hacia el deporte. Entonces yo siempre lo tenía claro, que quería estudiar ciencia del deporte, de hecho practicaba deportes de niño, sí, y me gustaba mucho estudiar. Sí. Tenía claro que quería estudiar en la universidad y tenía claro que iba a ser ciencia del deporte. Y todo esto en Italia, ¿no? Todo esto en Italia. La carrera y la licenciatura la hice en Italia, en Roma. Y después, cuando acabé la licenciatura, me fui a Madrid, a lo loco, sí, realmente, sí, a estudiar un máster. Era más bien la idea de irme de Italia y la excusa era la de estudiar. Pero luego al final enganchó que me interesó también este máster que hice, readaptación de lesiones, vale, en el INEF de Madrid. Y mi idea era quedarme a estudiar en España un solo año, que era el año del máster, y luego sí, volver a Italia. Sí. Y han pasado 13, 14 años y sigo aquí en España y no he vuelto. Ostras, o sea, así que todo ha ido enganchando una cosa tras otra. Sí, eso al final muchas veces pasa de esa manera, que empiezas con una cosa, te enamoras del sitio, de la gente o lo que sea y al final como que te anima a, pues bueno, ¿por qué no seguir aquí? Claro. Entonces cuando tú acabas el máster, ¿cuál es tu idea? O sea, dices, vale, me quedo aquí en España, pero te pusiste a trabajar en un gimnasio, trabajaste de otra cosa o dijiste, voy a emprender ya. No, mi idea, eso de emprender fue desde hace poquitos años. Entonces, cuando acabé el máster, sí, mi idea era seguir estudiando, seguir formándome, porque tenía siempre esa necesidad de saber más, de conocer algo más sobre el mundo de la ciencia del deporte. Entonces, seguía trabajando en el mundo, en gimnasios, haciendo entrenamientos personales privados, en casa de gente, como monitor de niños, de campamento, etc. Todo tipo de trabajo que podía surgirme ahí en Madrid. Además, hay que tener siempre en cuenta que yo en esa época tenía 21 o 22 años, 22. ¿Y ahora cuánto tienes? Ahora tengo 35. Soy muy viejo, pero bueno. No, qué va. Pero bueno, si cumplimos años, quiere decir que todo va bien. Todo va bien. Y seguimos bien. Y entonces, siendo un niño, de verdad, sin dominar muy bien el idioma, era también difícil meterse en el mundo del trabajo de un país extranjero.
Hombre. Siempre, quiero o no, no es ninguna forma de racismo, es totalmente normal y aceptable, pero siempre a veces estás un pelín por debajo, ¿no? De la gente del sitio, ¿no? A la hora de ser un candidato. Si hay un candidato, un chico español o de Madrid, o estaba yo, que era un chico italiano, joven, que acaba de llegar, lo tenía siempre un poquito más. ¿Y tú en esos momentos cómo te sentías? ¿Tenías miedo? ¿Tenías incertidumbres? ¿O qué sentías tú en ese momento de decir, wow, cómo ahora si hay muchísima competencia porque la gente sabe mejor español que yo, con el idioma y tal, ¿cómo conseguiste salir adelante en ese sentido? La única realmente, Naira, no sé, será también un poco el hecho de que cuando uno es joven está un poquito más loco, pero no tenía ningún miedo, no se me daba igual. Realmente no pensaba, no he pensado nunca en el hecho de que quizás no voy a conseguir el trabajo, quizás la competencia me va a comer y tendré que cambiar de sitio, no, y era casi como sobre la marcha lo que iba surgiendo. Lo que sí, el idioma, lo que un pelín de miedo me daba era el idioma, pero no solo por el trabajo, sino por las relaciones sociales con los demás, porque al principio, sin conocer el idioma, bien, sin dominarlo, no puedes expresarte como quieres, no puedes dejarte conocer con la gente como quiera. Además, tú me conoces un poquito, soy bastante sociable. Sí. Y sin poder hablar ni expresarme me sentía como que era otra persona o que la gente no me conocía realmente al 100%. Entonces, eso sí me motivó a esforzarme un poquito más para aprender más del idioma, al menos de eso. ¿Y cómo lo hiciste con el español? Pues el español fue muy curioso, te cuento eso, muy curioso porque yo cuando empecé el máster, yo realmente de español, del castellano solo sabía decir hola y adiós. De hecho, ni eso, a veces me confundía siempre, decía siempre hola en vez de decir adiós. Porque en Italia, claro, hola, porque en Italia dice chao y para irte, para allá y ya está. Y eso, imagina cuál era mi nivel, te lo juro. O sea, que te ibas de un sitio diciendo hola. Hola y la gente decía adiós, y yo, vaya, otra vez, venga. Voy a aprenderlo, te lo juro, te lo juro. Y entonces ya el máster empecé, yo no sabía nada y claro, los profesores hablaban y yo no me enteraba absolutamente de nada. Entonces tenía mi pequeña grabadora, grababa todas las clases y luego cuando llegaba a mi casa me pasaba todo el fin de semana ahí, claro, rebobinando y poquito a poco intentar entender lo que me decía el profe. Y de hecho, por ejemplo, podía pasar que me preguntaban, pero yo no me enteraba nada, de la pregunta, nada, yo decía no sé, pero me justificaban, sabiendo que era un niño y era extranjero. Sí, que eras italiano, pero bueno, aún así, o sea, te sacaste el máster. Eso, saqué el máster y sobre todo, gracias a esta manera de intentar entender lo que decía el profe, aprendí el castellano realmente. Qué curioso. Porque no fui a clase, realmente no aprendí con un profe. No, aprendiste por tu cuenta. Por mi cuenta y al final aprendí el máster. Además estudié más concentrado porque eres más concentrado sobre lo que estás estudiando. Sí, también. Y aprendí también. Ah, qué bien. Oye, mira, y a día de hoy hablas muy bien español. Sí. Bueno, también ha pasado muchísimos años ya. Muchos años, soy muy viejo, de verdad. Que no. Bueno, ha pasado muchos años, de verdad, pero bueno. No. Y entonces, bueno, una vez que el Alessandro de ese momento tan jovencito que acaba de terminar el máster, ¿cómo acaba en Almuñécar y por qué? Pues en Almuñécar, bueno, pasaron etapa intermedia, porque desde cuando estuve en esta época en Madrid, y luego volví unos 6 meses a Italia para trabajar, porque cuando ya veía que no había más oportunidades de trabajo, volví, porque digo, bueno, también a nivel económico quiero seguir siendo independiente. En aquella época era difícil la cosa de buscar trabajo como entrenador. Muy, muy difícil, porque además en esa época era casi como previo a la crisis gorda del 2009, 2010, y además esta crisis fue muy grande también en España, en Italia, entonces era muy, muy difícil. Y más difícil que ahora porque casi no había centro de entrenamiento personales. Y entonces nuestro trabajo se desarrollaba en los gimnasios, pero nos trataban siempre como monitores de gimnasio. Claro. Pagándonos poco, y era el clásico monitor de gimnasio, entonces era también difícil. O sea, en esa época no había tanto entrenamiento personal o estudio muy poquito de estudio había, bueno, en Madrid sí, porque era muy grande, pero por ejemplo, cuando llegué a Granada no había, porque eso fue un boom desde hace pocos años. Entonces, nuestra profesión, nuestro tipo de figura profesional,
creo que se ha desarrollado desde hace poquitos años. Ah, mira, Sí. mira, mira, qué curioso. Sí. Y entonces te fuiste a Italia, estuviste ahí como unos 6 meses Sí. y volviste a recuperar un poquito económicamente. Sí, todo, y seguí para no parar de trabajar, estudiar, pero siempre, siempre he tenido la idea de volver a España y de vivir España. Sabía que eso de volver a Roma era una etapa muy temporal, entonces tuve la suerte de que mi universidad de Roma me dio una beca Mira. para trabajar y hacer prácticas en Granada. Mira. Y entonces estuve solo 6 meses en Roma y luego me dieron esta beca y me fui a Granada. Y me pasó lo mismo, la beca era de 1 año, pero en Granada estuve 5 años. Se acabó la beca y seguí. ¿Y ahí en Granada ya empezaste a trabajar y te seguías formando? Sí, de hecho fue una gran experiencia porque la beca era en un laboratorio de fisiología del deporte, que es, digamos, la parte de la ciencia del deporte que más me gusta, porque era un laboratorio donde hacíamos pruebas de lactato, test de biomecánica, pruebas de esfuerzo. Y entonces hice bastante amistad con el dueño y entonces después de este año de práctica me siguió contratando durante los siguientes 2 años. Entonces por eso pude quedarme en Granada y de allí... Arrancar un poquito, conocer más a la gente, porque eso también imagino que habrá sido súper importante para ti, el hacer contactos, como tú dices que eres una persona súper social, pero imagino que en este ámbito también es súper importante como tener relaciones con otros entrenadores personales, o gente que tiene estudios y demás. Meterte en el mundo es fundamental, si no te quedas de verdad afuera. O sea, ¿tú consideras que es importante el entorno en el que te mueves? Sí, es fundamental. Para mí es totalmente fundamental. Tiene que ser un entorno muy, muy parecido al entorno donde tú quieres desarrollarte y vivir. No tiene que estar, creo que no tiene que estar dentro, pero al menos bastante cercano, porque si no, no puedes. Creo que es una sociedad, sobre todo el mundo laboral, a una competencia tan dura que tú solo no puedes hacer una lucha contra el mundo. Era lo que yo pensaba cuando era niño. O sea, me da igual, me da igual tener contacto, me da igual que algún profesor, alguien me recomiende a nivel laboral. Yo puedo, pero no, al final nadie te conoce. Soy uno y hay millones de personas en el mundo. ¿Y qué crees que entonces te diferencia de esos millones de personas en el mundo? O en este ámbito, concretamente, el entrenamiento personal y tal. ¿Cómo crees que estás diferenciándote un poquito? No sé si es diferenciarme, porque eso lo dirá, creo que te lo dirá todo el mundo. Pero el hecho de que al gustarme de verdad este tipo de trabajo, y realmente puedo decir que es el único trabajo que me gusta. Mira. No me veo haciendo ningún otro trabajo. Entonces me gusta mucho formarme, la formación, porque me formo y sigo estudiando y no lo veo como un trabajo, sino como algo mío de conocimiento personal. Esto me parece también un tema muy curioso porque muchas veces creemos que el entrenamiento, en este caso, creemos que es ir al gimnasio, apuntarte a algún deporte y ya está, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cómo consigues o cómo haces tú para que este mundo como que siga siendo para ti como un reto? ¿Sabes? Como que sea una formación para ti. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué más tienes que estudiar después de estudiar, yo qué sé, cómo hacer una sentadilla, ¿no? Claro. Ponerte lo base. Pero ¿cómo haces o cómo consigues tú encontrar esas formaciones de motivar? Lo consigo gracias al trabajo diario, porque obviamente trabajando con gente, cada persona es realmente un mundo. Y además cada persona... yo te entreno a ti, pero la Naira, te entreno durante 5 meses, pero la Naira que empieza el día 1 es muy diferente a la Naira después de 5 meses. Entonces salen cosas nuevas sobre ti, sobre tu entrenamiento, sobre tu estado físico, también mental, sobre tu motivación que yo quizás desconozco. Entonces es un reto a diario, me sale siempre algo de decir, oye, he visto a Naira que, por ejemplo, le ha fallado la rodilla en este ejercicio y nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Entonces empiezo quizá a darle vuelta y a estudiar un poquito más a nivel biomecánico o a nivel de motivación. Oye, veo a Naira un poquito desmotivada y venga, vamos a ver si puedo ver algo sobre motivación o psicología del deporte para ver si la puedo ayudar. Entonces soy más bien vosotros, los clientes, que me retroalimentan esta como curiosidad de aprender. Qué bonito, qué guay. Esa parte me gusta mucho. Sí, además yo creo que si yo hiciera lo mismo,
desde el día 1 hasta el día de hoy sería un entrenador muy aburrido. Y de hecho creo que el Alessandro entrenador desde hace 6 años y medio, 7 que abrió Olimpia, al Alessandro de ahora, es totalmente diferente a nivel también de entrenamiento. Gracias a Dios, porque si no, es muy aburrido. Sí, es verdad, como que siempre hay que intentar como mejorar, pero bueno, siempre también sanamente, que no sea como una obsesión. Claro, pero que sea algo como que te haga crecer, ¿no? O sea, claro. A ti te gusta lo que es a nivel físico, obviamente crecer, pero también mental, pues es súper importante como para mantenerse joven. Sí, totalmente. Además, de hecho, yo os agradezco a vosotros, porque tú también has estado ahí con nosotros, por eso yo te... ¿Lo puedo decir eso, no? Sí, claro. Vale, se puede decir, ¿no? Vale, además entrena muy fuerte. De verdad, eso lo puede decir. Y vosotros me ayudáis muchísimo, de verdad. Me ayudáis muchísimo porque, aparte que cada persona es un mundo a nivel físico, pero también a nivel mental, entonces a mí me gusta mucho interactuar, escuchar y también ver la mentalidad de cada uno, la manera de ver el entrenamiento, la vida y la motivación, el día a día que tiene cada uno, y eso me ha servido para abrirme, para tener la mente cada vez más abierta. De hecho, al principio yo no aceptaba que yo seguía la dieta de la gente y me costaba mucho entender la gente que no seguía mis planes. Sí. Que me decía me ha puesto el menú, pero este fin de semana tenía un cumpleaños y entonces yo decía, ¿cómo no puede tener la motivación para seguirlo? Pero al día de hoy entiendo perfectamente que cada uno puede tener su alto y bajo, tiene familia, cualquier tipo de problema. Y me gusta, me he vuelto mucho más flexible. Eso te iba a decir, entonces, imagino que habrás tenido que aprender un montón de la persona y sobre todo de la empatía, ¿no? Totalmente. Porque al final cada uno tiene, como tú dices, tiene sus altibajos y se trata también, yo creo, un poco de aceptación, ¿no? Claro, exacto, totalmente. ¿No? Entonces, uno de mis secretos de que me gusta muchísimo ese trabajo es que lo que aprendo aquí dentro de estas paredes también lo traslado luego al día a día. Eso de empatizar, escuchar más a la gente, intentar entenderla, también en el día a día, por eso me gusta. Qué bien. Y en cuanto a... porque luego nos vamos un poco al tema de cuando tú estás en Granada, ¿en qué momento decides tú emprender? Yo decidí emprender porque cuando estaba en Granada, estuve, no sé cómo se dice, bueno, tú me corriges, tú me corriges, ¿vale? Pues soy entrenador, pero no profesor de... ¿vale? Y entonces... Eso lo cuento y además me gusta mucho contarlo. Estaba muy a tope con eso desde niño, desde que empecé a estudiar, me gustaba mucho estudiar, me fui a Madrid, el máster y bla, bla. Entonces estaba creciendo, pero llegó a un punto que como que petó un poco Yo peté, como que me estaba exigiendo demasiado, sentía que todo el mundo me exigía siempre estar a tope, el niño, mi familia, el niño que ha salido fuera, estudiando, que se ha desarrollado, entonces sentía como que no podía fallar. Y llegó un momento que seguía mi pasión hacia el deporte, pero casi que aparté un poquito este mundo a nivel laboral. Ah, mira. Sí, entonces empecé durante 1 o 2 años en Granada a trabajar de todo, menos que de esto. No me digas. Sí, haciendo como comercial de Orange, de Vodafone, trabajando en Intermon Oxfam, esa ONG a pie de calle, intentando captar socios. Sí. Hice más bien una etapa de estudiante, de adolescente estudiante, que quizás no había tenido cuando debía, por exigirme demasiado. Y entonces eso duró 1 año, 2, ahí en Granada, lo pasé genial. Sí. Fiesta, diversión, amistades, bien, pero... Luego llegó un momento que mi cerebro dijo, vale, ok, hasta aquí hemos llegado, has disfrutado, pero ahora vamos a ver otra vez a coger el rumbo profesional. Y vi que igual me encontró otra crisis, la del 2013-14, y que no había nada de trabajo. Y entonces ahí es cuando decidí... ¿Volver a retomarlo? Sí, a retomarlo y emprender por mi cuenta. Porque cuando quise retomar el mundo del deporte vi que a nivel laboral era muy difícil encontrar trabajo, porque no había trabajo. Entonces dije, venga, voy a lanzarme y a... Qué curioso, eso sí que no, eso no lo sabía, no sabía la parte esa de que tú decides dejar un poco la parte del entrenamiento y dedicarte como a otras cosas, pero imagino que el dedicarte quizá ese tiempo a otras cosas te hizo como quizá valorar un poquito más la parte de
entrenador personal. Totalmente, ¿Sí? claro. Ha sido también como un bajón también mental, psicológico, pero de yo mismo, que necesitaba volver a reencontrarme yo. Entonces, claro, por un lado tenía un conflicto porque estaba disfrutando de Granada como un estudiante, Sí, claro. pero luego, por otro lado, sentía que me estaba poquito a poco alejando de este mundo que siempre me había gustado, que empezaba a ser cada vez menos actualizado. Veía a mis compañeros o mis amigos, los profesionales que yo siempre decía que estaban creciendo y yo me estaba poquito a poco alejando. Hasta que llegó un punto que veía que me estaba alejando demasiado y volví. Entonces, ha sido curioso. Puedo decir que yo me divertí mucho, me lo pasé muy bien, pero nunca perdí de vista el objetivo, mi objetivo. Sí, mi principal. Yo cuando veré que me estoy alejando demasiado, pararé y volveré a ponerme serio. O sea que sí tenías como un objetivo en mente, lo tenías además muy claro, ¿no? Imagino. Pero necesitaba volver a encontrar la motivación y decía, si ahora mismo me apetece siempre estar de fiesta en Granada, disfrutar como nunca he hecho, porque siempre he trabajado y eso, pues lo haré, pero siempre con cabeza, como decir, sin perder de vista nunca que antes o después hubiese vuelto a estar en el buen camino. Qué bien, oye, qué bien, qué curioso. Sí, ha sido una suerte, esa ha sido una suerte que he tenido cabeza de... Sí. Y entonces, cuando tú dices, venga, voy a emprender, ¿con qué...? Porque, bueno, no sé si tenías pensado emprender en Granada o dijiste, voy a emprender en Almuñécar, que al final está en el sur de Granada, para quien no lo sepa. Yo no decidí emprender en Almuñécar, pero no por diferenciármelo con Granada, porque Granada para mí siempre será la ciudad de mi corazón. Ah, mira. Pero Almuñécar era porque era un poco un sueño, era como un cambio de vida, la primera vez que vivía en un sitio con playa. Ah, mira. Y para un chico que viene de Roma y que vivió en Madrid, en Granada, la playa probablemente era un sueño. Y entonces dije, venga, me quedo aquí en Almuñécar, que es como el sitio de sueño. El paraíso. Para mí, mi pequeño paraíso. Y decidí emprender. Lo veía incluso más fácil, veía la parte positiva, más fácil porque los precios de alquiler y todo más barato. En aquella época era bastante más barato. Asequible. Más asequible, sí. Y no había competencia porque aquí no habían solo los gimnasios de toda la vida, pero no había centro de entrenamiento personal. Es verdad que luego había las cosas negativas, como decía, es un pueblo, la gente tiene la mentalidad un poquito cerrada, eso se decía. Eso me podía decir, pero esas cosas no me echaron para atrás. Nada, al revés. Vi siempre las cosas positivas, como decir... Sí. Además, una curiosidad, porque es que yo te conozco desde que abriste Olimpia, ¿verdad? Es que me acuerdo perfectamente que todo... Es que esto ni siquiera estaba. Eso no estaba, esta otra sala no estaba. Esta sala no estaba ni siquiera, porque él tiene otra, justo. Y entonces yo me acuerdo, pero a mí como que me impactó muchísimo que es un chico que no es de aquí y como que conseguiste llegar a muchísima gente y a día de hoy es que tiene una agenda que no tiene tiempo para otra cosa, ¿no? No, pero ¿y cómo conseguiste llegar a esa gente como para convencer? Porque como tú dices, al final es un pueblo y, a ver, que nada contra los pueblos, es todo lo contrario, pero que, como tú dices, a lo mejor la mentalidad esa de hacer deporte, entrenar, tener un entrenador personal, porque yo me acuerdo que en esa época tener un entrenador personal era más de gente famosilla. Sí, claro, o de gente un poquito, con dinero. Sí, con más dinero. O sea, ¿cómo llegas tú a dar a conocer tu negocio de Olimpia a más gente para conseguir clientes? ¿A ese punto cómo llegas? Pues yo llego, bueno, primero con muchísimo trabajo. Eso sí, muchísimas horas de trabajo y el tiempo invertido en Olimpia ha sido casi el 99%. Wow. Pero sobre todo, primero creo que tuve suerte de aprovechar la novedad, porque era un centro de entrenamiento personal, algo nuevo, y una persona de fuera, extranjera, italiana. Entonces en un pueblo eso llamaba un poco la atención. Pero claro, la gente entra, entre comillas, gracias a estas cosas, pero luego tienes que ser como bueno a captarla, a retenerla. Y yo creo que al final le demostré a la gente, con los conocimientos que tenía, le demostré a la gente como profesionalidad. Entonces a cada uno le hice ver que el deporte, la actividad física en general, era más bien algo de salud, más que de postureo, voy al gimnasio, a hacerle ver el por qué necesitaban
que tenga como un moverse. sentido, ¿no? Claro. Un sentido y un valor especial también a ti como persona. Como persona, ¿no? claro. Y la empatía, empatizar mucho, porque a mí yo sigo considerando Almuñécar Sí. como mi pequeño paraíso, Sí. porque yo no me siento, Almuñécar como una familia me ha acogido, pero yo no me siento de Almuñécar porque no soy de aquí. Y entonces sigo viviéndolo casi como una experiencia, como unas vacaciones de mi vida. Entonces, claro, salir de aquí, el día a día de calle, saludar a la gente, Sí. decir hola a todo el mundo, que la gente te salude, eso en un pueblo es típico. Sí. Pero uno de Roma, ahí fui yo, ahí todo el mundo pasa de ti, Claro. ni te mira, entonces yo sigo disfrutando de eso y eso creo que a la gente le ha dado una vez más una imagen de cercanía, ¿no? Sí, sí. Y por eso luego poquito a poco han seguido estando y me consideran como una familia. Pero porque a mí me gusta ir por la calle y saludar a todo el mundo. Era mi sueño, digo, porque de verdad en Roma la gente pasa y ni te mira, te choca y no te mira. Aquí ya sí, aquí ya te saludan, te abrazan. Hay un poco demasiado, a veces ya me agobia un poquito, se me queda a veces un poco pequeño. Sí, sí, claro. Pero gracias a eso creo que con esta capacidad, de un poco esta cualidad de un poco de empatía, de un poco de don de gente, creo, y sobre todo de profesionalidad, hacerle ver a la gente que soy profesional, que hago eso porque es mi profesión, Sí. de verdad, que he estudiado y me he formado para eso y no porque veo cosas y tutoriales en YouTube, y eso a la gente le ha generado mucha confianza. Te sigues formando y además eso se nota, Sí. se ve también a la hora luego de entrenar a la gente y todo Sí. eso, que yo te he visto también, Sí. así que eso se nota también. Y en estos años, ¿cuántos años llevas en Olimpia? En Olimpia 6 años y medio. 6 años y medio Sí, ya. casi Wow. este año cumpliré 7, en noviembre. Y el Alessandro de los primeros meses de Olimpia, Alessandro de hoy, Sí. ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado? Creo que la gestión de mi tiempo libre y el valor que le doy al tiempo libre. He conseguido, Alessandro de ahora ha conseguido diferenciar mucho Sí. el trabajo con el tiempo libre. Sí. He conseguido ver que no es necesario dedicarle 20 horas al trabajo, aunque sea tu negocio, aunque eres autónomo, aunque lo que ganas depende de ti y todo eso, pero es súper importante para mí también el tiempo libre. Y entonces ahora sí, le hago este balance. Y dentro de el saber valorar ahora un poquito más tu tiempo libre, ¿has tenido también que aprender la parte de delegar? Sí, claro, eso ha sido fundamental. Yo lo admito, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me costaba muchísimo. Claro. No podía delegar, los primeros 2 años estaba yo solo y hacía todo, todo, hasta limpiar. Claro, claro, es que yo me acuerdo. Por eso te pregunto, porque digo, es que hasta que diste el paso ese de delegar, coger a más gente que trabaje contigo, que siga un poquito tu ritmo y tal, Claro. pasó un difícil. tiempo. Pasó un tiempo duro, porque claro, entrenaba, además todo el día con clientes, luego los fines de semana hacía las planificaciones de dietas, entreno, luego limpiaba, me ocupaba yo de las redes sociales, todo, era presente yo, todo. Y luego llegué a un punto de saturación, empecé a ver que no disfrutaba ya, me despertaba por la mañana y era como un continuo, ni dormía, ya un día me desperté y pensé, Dios, estoy yendo al trabajo y no tengo ganas, estoy agotado, no le veo un fin, porque como sigue así me voy a morir ahora. Entonces dije, me recordé el niño que salió de Roma, estudié en Madrid, toda mi ilusión, y dije, no creo que hice todo este camino para llegar al día de hoy muerto, que voy al trabajo que no puedo ni estar de pie. Entonces ahí empecé poquito a poco a delegar, a trabajar menos, a decir que no, saber decir que no a echarme demasiadas horas de trabajo, saber decir que no sin sentirme culpable. ¿Eso lo has tenido que aprender? Sí, lo tuve que aprender. Me salió espontáneo y tenía miedo, pero como decía que no, renunciaba a cierto tipo de trabajo, me sentía muy culpable, pero luego me sentía mucho mejor. Y entonces empecé a decir, Dios, me da igual. Como me siento más descansado, y entonces poco a poco. Pero lo aprendí sobre la marcha. ¿Y ha habido momentos en los que has querido dejarlo todo? Sí, ya momentos que quise dejarlo todo, porque era eso, por exceso de trabajo,
porque igual me pasó como cuando en esa etapa en Granada sentía ya demasiada expectativa. Porque claro, la gente, vine aquí, nadie me conocía, y me conoció como Alessandro, el entrenador italiano que trabaja 20 horas al día y que trabaja a tope. Entonces, claro, sentía que eso era lo que la gente de Almuñécar me conocía, además por mi culpa, porque yo no me dejaba conocer a más. No salía mucho, porque solo trabajaba, entonces pensé, jolín, siento que estoy como esclavo de este papel, de esta imagen, de tener que estar siempre trabajando, siempre perfecto. Y peté y dije, mira, lo dejo y me voy a... no sé dónde. Pero a Italia no quiero volver. Italia no. Pero no, entonces ya poquito a poco delegué y... ¿Cómo hace Alessandro a día de hoy para superar miedos? ¿Cómo has aprendido? Porque imagino, bueno, no sé ya ni si tienes miedos, porque al final ya has aprendido hace casi 7 años, 6 años y medio. ¿Hay algún miedo ahora mismo? ¿Alessandro tiene algún miedo? Bueno, siempre el miedo hay, porque creo que el miedo es parte del ser humano, ¿no? Entonces, además creo que si alguien nos dice, yo no tengo miedo, te está mintiendo, porque al final siempre tenemos algo de miedo. Entonces, siempre hay algún miedo que me sale de manera irracional, que puede ser lo típico. Quizás al día de mañana voy a tener menos trabajo, menos clientes, menos dinero y tengo que cerrar y a saber qué hago. Pero ya luego me entra como mi espíritu, que soy así, entonces me pongo en este escenario, lo peor, que tengo que cerrar y da igual. ¿Qué te motiva día a día a seguir con este negocio? Porque tú, yo creo que si quisieras, lo puedes dejar y bueno, pues ponerte a trabajar de otra cosa o lo que sea. ¿Qué te motiva al seguir con este tema de seguir emprendiendo? Me motiva el hecho de que es un reto... o es un reto diario y yo me puedo ya al día de hoy, por suerte, ya que eso ha arrancado, proponerme cualquier reto. Que luego que lo consiga o no, da igual, pero ya la idea de que me pueda proponer cualquier reto sin parecer imposible o que es una tontería, ya para mí es un logro enorme. Uno de mis sueños es poder luego estar aquí, delegar Olimpia y poder abrir un centro parecido en otras partes del mundo. Me gusta mucho... ¿Ah, sí? Asia, me gusta mucho Filipinas, que estuve. No me digas. Y ha sido mi sueño. Entonces mi sueño será un día poder desarrollar parte de mi negocio ahí. Lo conseguiré o no, me da igual. Pero ya el hecho al día de hoy de poder imaginarme eso es un sueño, porque hace 6 años sí, y ni sabía yo dónde estaba Filipinas, en qué parte del mundo. Fíjate. Entonces eso es lo que me motiva, poder proponerme retos y tener las herramientas para intentar conseguirlo. Que luego que se consigan o no, realmente casi da igual. Que en la vida, al final, decide la vida cómo tú te vas desarrollando, pero eso me gusta mucho. Y entonces, ¿cómo de importante ves, por ejemplo, el tema de la paciencia que hay que tener? Porque obviamente nunca vemos los resultados. Claro. O sea, el resultado que tú tienes ahora, después de 6 años, los primeros meses de emprender con Olimpia, imagino que no los tenías. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que quiere emprender en cualquier ámbito, da igual, lo que sea? ¿Qué le dirías a la hora de querer emprender y lo que hay que esperar o lo que hay que trabajar hasta de verdad conseguir resultados? Sí, eso... Yo creo, de todas formas, yo creo que casi que todo el mundo que empieza a emprender o que quiere emprender sabe que al principio no va a tener resultado, ¿no? Porque esa es la teoría que todo el mundo sabemos. Luego, el problema es que la gente dice, sí, vale, yo estoy dispuesto a aceptar esto, pero ya luego se agobia y lo deja. Entonces, eso de la paciencia, de tener paciencia, es normal. Eso sí se lo diría. Pero sobre todo, y lo que yo le he dicho a todo el mundo, a amigos o compañeros, a gente que me ha aconsejado, que me ha pedido consejo, era, antes de empezar, decidí tener bien claro a qué estás dispuesto a sacrificar por tu sueño o por el objetivo que quieres conseguir. Y esto para mí parece muy fácil, muy simple, pero es fundamental. Entonces yo, por ejemplo, dije en mi caso, he estado dispuesto a sacrificar la familia, porque estando aquí, es verdad que a mí no me gusta vivir en Roma, pero la familia la veía 5 días al año. Claro. Porque tampoco me podía permitir mucho viaje. Claro. Familia y amigos y mucho tiempo libre. Siempre me ha gustado viajar, pero sabía que durante los primeros años no podía viajar y conocer el mundo. Entonces puse en una balanza y digo, ¿me merece la pena renunciar a estas cosas por el sueño de ser independiente y en el futuro poder expandirme? Y siempre he estado convencido de que sí.
Sí, entonces eso me ha motivado a seguir, a tener paciencia porque sabía que antes o después iba a arrancar y a conseguirlo. O sea, que tú realmente, porque veo que por lo que dices, tenías muy claro tu objetivo, que era ser independiente y poder expandirte, ¿no? Sí, porque claro, yo siempre he tenido claro que llegué aquí al Muñécar, en mi pequeño paraíso, pero siempre he tenido claro que no va a ser mi sitio para toda la vida. Sé que antes o después se me quedará un poco corto, porque me conozco bien y sé que en un pueblo pequeño no voy a estar toda la vida. Entonces quería tener este poder, que tener la vida en mi mano, es decir, el poder de decir, dentro de un tiempo, a nivel económico y laboral, profesional y humano, tengo todas las herramientas para poder elegir, hacer y ir donde quisiera. Hace 7 años no podía, ni económicamente, ni creo como a nivel humano. Pero cada año sí, voy teniendo, y eso me motiva mucho. Qué bien. Sí. Y entonces, ahora que has comentado también, has mencionado la parte de Filipinas. Sí. Entonces querría decir que te tendrías que ir una temporada a Filipinas. Sí. De hecho, lo estaba pensando. De hecho, cuando fui este verano, estuve 2 semanas y había establecido todos contactos ahí para de verdad empezar a arrancar. Sí. Gimnasio, centro, italianos que viven ahí, me había empezado a informar. Pero tuve suerte, para mí es una suerte de conocer a mi actual novia. Ah, mira. Y ha sido como un cambio enorme y eso, el hecho de conocerla, me hizo como recapacitar y decir, no, Ale, tío, ¿por qué te quieres ir casi ya a Filipinas? ¿Estás huyendo de algo o piensas que de verdad ha llegado el momento? Y me hice pensar que no. Yo era como que quería ya huir. Huí, que está un poco cansado, agobiado o aburrido. Era un poco como para aburrimiento y no porque de verdad era una etapa, iba a empezar una etapa nueva. Entonces me calmé, disfruté de Filipinas de vacaciones y volví y he seguido disfrutando más aún de mi centro, sabiendo que antes o después, si llegara el momento, de verdad, me iré. Porque Filipinas siempre sigue ahí, Olimpia hasta que yo quiera sigue aquí. Y entonces de momento estoy feliz. Así que qué bien. Y entonces, ¿hacia dónde ves, por ejemplo, ahora que has decidido quedarte aquí una temporada más, el tiempo que haga falta, ¿hacia dónde ves Olimpia de aquí a, vamos a poner, como 5 años, más o menos? Mi sueño es seguir teniendo que Olimpia siga de pie, porque creo que todo el mundo que emprenderá y la gente que nos escucha ya verá que después de unos años tu negocio es casi como que tu hijo. Lo siento, muy tuyo. Además, si no tienes hijo, tengo tu hijo. Yo no tengo hijo y parece que es como mi hijo. Y Olimpia en mi casa, entonces me daría mucha pena cerrarlo. Entonces, en 5 años, en un ideal de mi futuro sería mantener Olimpia, que alguien pueda delegarlo la gestión, que siga abriendo Olimpia, que si se puede abrir Olimpia en otras partes de España o de aquí de Andalucía y que yo pueda, con esta libertad económica, poder seguir desarrollándome en cualquier otra parte del mundo sin estar atado, tener que estar atado al día a día de un centro, de un local. Que tú puedas moverte más, que te sientas un poquito más libre. Sí, pero que mi negocio siga, porque también veo todo el esfuerzo que hice para levantarlo y me daría como pena al día de hoy pensar que cerrarlo definitivamente e irme. También un poco una ambición, ¿no? Es bastante una ambición de poder... Sí, bueno, como tú nos has dicho, que te gustan al final los retos. Y entonces para ti, cuanto más retos haya, pues más motivado como creciendo. O sea, te sientes que estás creciendo de alguna manera con los retos. Sí, pero yo siempre puedo dar un consejo, si me puedo permitir dar un consejo, pues no soy nadie para dar consejo, pero como mi experiencia, decir que hay que saber gestionar muy bien eso de los retos, porque nos dejamos al final arrastrar por nuestro sueño, por los retos, y pierde totalmente la realidad y pierde el valor del día a día, de las cosas pequeñas, porque siempre nos retamos, queremos algo más, y eso me pasaba al principio. Conseguía algo y no lo disfrutaba y pensaba algo más. Y ahora, al haber encontrado este equilibrio, de esta tranquilidad de decir, quiero un nuevo reto, y si lo consigo, genial. Si no lo consigo, me da igual. Entonces, ¿cómo de importante, ahora que has dicho esto, que es súper importante, cómo de importante ves también el hecho de tener los pies en la tierra?
fue fundamental. Sí. Y creo, bueno, no lo dije antes, pues se me olvidó, pero creo que una de las características que hizo que creo que la gente se ha quedado aquí conmigo, ahí en Olimpia, los pies en la tierra y la humildad, porque al final creo que la característica fundamental es ser siempre humilde, ser ambicioso, tener reto, pero como tú dices, los pies en la tierra y humilde. Y eso porque la gente percibe. Sí. Todos somos seres humanos y percibe si enfrente tiene una persona humilde o la tiene una persona altiva o que te mira de arriba abajo, y si eres así, no van, es difícil. Quizás sí, pero es difícil que... ¿Y qué le dirías entonces a una persona que tiene, imagínate, tiene unos sueños de montar su negocio, que sí, le costará su tiempo, sus años y demás, pero que realmente como que tiene un sueño, pero como que lo está idealizando mucho y, como tú dices, está perdiendo el sentido del presente, que es ahora las pequeñitas cosas? ¿Qué le dirías a una persona que ves que, uy, estás idealizando todo demasiado y te estás olvidando del ahora? ¿Qué le podrías decir? Claro, como dije antes, decirle que cuanto más grande la ambición y el sueño, más cosas tendrá que renunciar y sacrificar de su vida, eso está claro, porque no existe, creo, ningún emprendedor o empresario que tenga una empresa enorme y no trabaja. Cuanto más grande, más responsabilidad, más miedos, y entonces a más cosas tendrás que renunciar. Entonces eso es valorar, a todo el mundo le aconsejo de valorar muy bien lo que tienen en el día a día, y si realmente tienes esta ambición de tener un sueño muy grande, saber perfectamente a qué renunciar y a qué no renunciar. Decir, esta cosa de mi vida, de mi día a día, en absoluto no puedo renunciar. Y si ves que, por tanto, por conseguir tu sueño estás renunciando a tus cosas fundamentales, pues ahí replanteártelo, y no pasa nada. Renunciar a tu sueño o emprender y cerrar o abrir otro o, entre comillas, fracasar, da igual, no pasa absolutamente nada. Para mí es mucho más... hubiese sido mucho peor seguir trabajando en Olimpia, pero perder a mi familia. Porque llega un momento que, al no ver a mi familia y mis amigos, me estaba alejando. Estaba perdiendo amigos y dije, no, me da igual. Me da igual de Olimpia o tener el mejor negocio del mundo, pero no renunciaría nunca a estas cosas. A la parte de tu familia y de tus amigos. A mi tiempo libre. Entonces, por eso ahí establecí el equilibrio. Y ajusté un poquito los retos, los sueños. Dejé de ser así y empecé a recalibrarlo y a hacer retos y sueños un poco más realistas. Más realistas. Más realistas y si son un poco más grandes, la seguridad de decir que si llego a no conseguirlo, da igual. No soy un fracasado ni nada, quiere decir que no era el momento, o no soy yo la persona que puede conseguir este reto, y me da igual. Y entonces aquí también, ¿cómo de importante ves un poco el tema de la salud mental? Es fundamental. Es fundamental. Porque aparte, para ti, primero, tus clientes, sea lo que sea el negocio, tus clientes, si no tienen una salud mental cuidada, tu cliente, tu potencial cliente lo ven. Todo lo veríamos. Y para ti igual, si tienes un equilibrio, un gran equilibrio, puedes conseguir prácticamente lo que quieras. O puedes llegar donde quieras o disfrutar. Pero si no tiene equilibrio, es muy difícil. Y entiendo que es muy difícil porque al día de hoy nos idealizan mucho el tema de emprender. Y todos nos dejamos llevar mucho por las redes, y entonces siempre tenemos una ambición de estar aquí. Y entonces casi que te presiona. Y nos sentimos obligados a ser emprendedor perfecto, y realmente no es así. Si emprende está genial. Si no emprende o no tiene esta actitud, no te tiene que sentir obligado a emprender. No, claro. Está bien igual. ¿Y qué opinas entonces de, ahora que hemos sacado un poco el tema de la salud mental, y también podemos hablar contigo un poco de la salud física? ¿Crees que la salud física te da salud mental o la salud mental te da salud física? Esta es una pregunta complicada. Bueno, es verdad que creo que las dos cosas se retroalimentan, pero yo creo que para mí la salud mental está por encima. Lo veo, bueno, por mi manera de ser y por mi experiencia. Si tu mente no está en equilibrio,
no tienes ningún tipo de equilibrio y motivación para desarrollar tu salud física. No tienes cuidado de tu salud física o no la valoras. No valoras tu salud y tu cuerpo si no tienes un equilibrio de aquí. Entonces, para mí es fundamental la salud mental. ¿Crees que o has visto algún patrón en tus clientes o en tu entorno en el que hayas notado que las redes sociales con el tema de entrenamientos, salud física, cómo se ven las personas, crees que ha afectado mucho? Sí, como no me gusta generalizar, no puedo decir todo, pero el 90% de mis clientes, las personas con las que trabajo, sí se dejan influenciar o han sido influenciadas por las redes sociales o por ese tipo de entorno, porque es normal, el entorno en lo que vivimos. Pero sí, muchísimo. Entonces es una lucha para mí, para nosotros, romperle este esquema. Claro. Este esquema, hacerle ver que cada uno está bien y perfecto. Así como es. Así como es. Y parece, claro, es verdad que a veces uno puede decir, uno es perfecto como es. Parece como una actitud un poco mediocre, como de no querer mejorar. No, que puede mejorar, sí, está claro, bien, pero no es necesario compararte con quien está aquí, o que no sea una obsesión, pero sí es un poco difícil. Bastante, ¿no? Nosotros sí lo notamos. Viene persona y dice, empieza y yo quiero tener este cuerpo. Sí. Y nos enseña la foto de alguien. Y yo no sé ni quién es, porque yo no tengo redes sociales. ¿Quién es? ¿Tu hermano o algo? El actor, esto, bueno. Yo quiero tener el dinero de este actor primero. Entonces le digo, yo quiero tener este dinero, ¿tú lo ves posible? No, pues entonces vamos a ajustar un poquito los objetivos y empezamos, disfruta y ya está. Y ahora que has dicho el tema de disfrutar, la importancia de dejar claro que de verdad se puede disfrutar entrenando. Sí, se puede disfrutar. Se puede, perfectamente. Entonces sí, eso es difícil hacerle ver a la gente que de verdad, porque en el entorno se escucha mucho eso de qué pereza entrenar, ¿no? Claro. Que no tengo ganas de ir, o ¿qué hago? No me gusta nada. Yo he escuchado muchas veces la frase de, es que no hay nada que me guste para entrenar mi cuerpo. Pero es que creo que muchas veces se entiende como entrenar por coger peso, barras, discos morirse y demás, saltando. Pero quizá haya gente que le gusta simplemente bailar. Claro, bailar sí. ya es moverse, bailar ya es un tipo de entrenamiento y ya estás dándole vida a tu cuerpo. Claro. Entonces, en este sentido, ¿qué le podrías decir a esa gente que dice qué pereza? O que no tengo ganas de ir a coger barras y demás. ¿Qué le podría decir? A los que le diría que realmente quizás nadie, obviamente los pobres, nadie le has dicho o le ha hecho entender realmente los beneficios que puede tener estos tipos de movimiento para su salud física y después salud mental. Y hacerle ver claramente que aunque haga este tipo de entrenamiento, no es necesario, aparte de levantar miles de kilos o llegar a ser un atleta olímpico, ¿no? Simplemente lo mínimo que requiere tu salud para hacerte ver los resultados y los beneficios enormes que puede tener a nivel, si eres una mujer, a nivel hormonal, a nivel del equilibrio del ciclo menstrual, si eres una persona que tiene sobrepeso, hacerle ver cómo, haciendo nada más que un poquito, cómo se puede revertir mucho su situación, su composición corporal y de consecuencia ahorrarse mucho en medicamentos, en suplementos a veces inútiles, es decir, hacerle ver la motivación, el por qué es importante. Y creo que el problema es que muchas personas no han encontrado a nadie que le haya explicado eso y es normal, si uno no sabe, piensa que no... No hay conocimientos, no puede. Y entonces, ahora también con este tema un poco, si hay alguien, una persona, ¿no? Pues que físicamente está bien, mentalmente está bien, pero tiene una pareja, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo y demás, que ve que físicamente no está muy bien o no se cuida mucho. ¿Cómo podría esta persona que entrena, que está bien, llegar como a intentar hablar con la otra persona que no está tan bien como para hacerle ver que es salud, que entrenar es salud? ¿Cómo podría esa persona hacer? Eso creo que entra un poco lo que hacemos nosotros, porque por ejemplo, las personas que vienen
es que ya han decidido dar el paso. Pero muchos han venido, eso como tú dices, con un hermano, un amigo, diciendo a ver si lo puede convencer a venir. Yo creo que eso es mucho, juega mucho tu psicología, ¿no? Conocer, saber un poco la persona que tiene enfrente, y a no todo el mundo vale el mismo discurso. Porque yo te puedo decir, venga, que a alguien le puedo decir, motivar, vamos, que empiece el verano. Sí. Así vamos a la playa, te pone fuerte y vamos a ligar. Sí. Y alguien le puede motivar. Sí, sí. A otro decir, mira, en mi pareja. Sí. Es que si te pone así, mira la pareja de otro, comparando, y otro por pique, por orgullo se motiva. Pero a otras personas hay que veo como que tocarla de manera muy, muy delicada. Muy delicada. Entonces, para mí lo más importante es conocer un poco la persona que tiene enfrente, porque si le hablas de una manera un poco equivocada, la alejas casi definitivamente del entrenamiento. Yo le diría eso, a cualquier persona le diría de pensar en los resultados a nivel de salud, de todo tipo, que puede ser mental o metabólica, o si tiene una lesión, cómo mejoraría tu calidad de vida. Si haces deporte. Muchos de mi edad que ya tienen niños y no hacen deporte, nada más hacerle ver que si estuviesen un poquito más en forma podrían disfrutar mucho más de los niños, podrían quitarle el móvil al niño y poder jugar con él una hora más, por ejemplo. Porque muchos no pueden, me lo dicen, le tengo que dar el móvil, mi niño está con el móvil porque él quiere jugar siempre, pero es que no puede, es normal que no puede estar de pie ni 5 minutos. Wow. Y entonces por eso buscarle un poco a cada uno, un poco de su vida, y rebuscando a ver dónde podemos, qué curioso. O sea, su punto débil, para poderlo motivar. Oh, mira qué bien, qué curioso. Entonces, ahora que, bueno, hemos hablado así un poquito de la salud mental, un poco de tus clientes y demás, ahora si volvemos un poco al tema del emprendimiento. Sí. Una persona que ves o se ve que, como te pasó a ti un poco, que se le da bien, nos ponemos en tu ejemplo, se le da bien el entrenamiento, se le da bien las personas, le gusta, lo está disfrutando y de repente, como te pasó a ti, sufre como un bloqueo, como un agobio, hay presión por todos lados, hay presión también por parte de uno mismo. ¿Qué le dirías a esa persona que de repente se ha bloqueado? ¿Qué le aconsejarías? ¿Le darías algún tipo de consejo para, no sé, tiene muy claro que le gusta eso, pero que ahora mismo no le apetece hacerlo porque lleva ya X tiempo y... Bloqueado. Sí. Claro. Yo le aconsejaría primero, le diría de estar tranquilo, que no pasa nada, que está bien, que nadie está corriendo detrás suya, que es algo totalmente normal y fisiológico. Entonces eso, lo primero, de tranquilizar, que no pasa absolutamente nada. Y luego, al principio, le diría de seguir haciendo lo que le salga a hacer, y después ver que si no consigue buscar el porqué, la causa de este bloqueo, obviamente que vaya pidiendo una ayuda de un profesional, de un psicólogo, pero que encuentre realmente los motivos del por qué haya este bloqueo psicológico, y que se le quiten todos los miedos y las expectativas de la sociedad, que, como decía, el miedo de decir, mira, este bloqueo viene porque realmente ya no estoy motivado y no quiero seguir ya con este negocio. Que se te quite el miedo de que la gente vaya a pensar mal de ti, ya está. No pasa absolutamente nada. Pero sí es fundamental estar tranquilo y saber el porqué. Saber el porqué tiene este bloqueo. Pero sí, quitarse la presión y la expectativa de la sociedad, de la familia, de los amigos, del entorno, que siempre pretenden verte así, pero ellos no están así. Para mí, se tiene que trabajar mucho, pero la gente no trabaja. Y me pedía a mí estar así y ellos no. Entonces, al final, en la vida en general, nosotros a los demás, es muy fácil juzgar y pedir más, y a ti y contigo no lo hace. Por eso pasar, dice, mira, da igual, la gente que te está juzgando, a saber qué hace con su vida. Te está juzgando a ti, pero realmente no es nada personal hacia ti. Quizá no es capaz ella misma de hacer lo que te está pidiendo y quiere que lo hagas tú, pero no te sientas como obligado. Da igual lo que piense la gente. Claro. Qué bien. Y la vida es una. Total. ¿Cuáles crees que son los valores
que tú has tenido que ir aprendiendo durante el emprendimiento? La parte del emprendimiento, si nos puedes decir, no sé, 3, 4 o 5 valores. Durante el emprendimiento, durante Olimpia, digámoslo así, desde que tú decides emprender a día de hoy. Sí, pues lo que hemos hablado antes, humildad, flexibilidad, flexibilidad mental y empatía. Esas son las cualidades humanas que fundamentales, esas tres. ¿La sigues practicando también en tu día a día? Sí, además estoy muy feliz porque una vez que adquieres esta cualidad o sabes un poco potenciarla, pues en el día a día, fuera de Olimpia, en la vida, pues lo sigue desarrollando y parece que todo va bien. Sí. Cuando realmente todo sigue igual, pero parece que todo va bien, porque parece que todo el mundo te quiere, o parece que siempre hay buen rollo, nunca peleo, porque yo nunca he peleado con nadie. Pero parece que todo el mundo está con una sonrisa contigo, pero luego piensa que si al final tú desarrollas y demuestras esta cualidad de empatía, de flexibilidad, de equilibrio, pues tu vida se desarrolla de esta manera. Sí. Y vale, ya pasamos a las últimas preguntitas. Sí. Porque ahora estás viendo como un auge muy, muy fuerte con el tema de entrenadores. Hay muchos entrenadores, hay gimnasios, hay estudios de entrenamiento personal. Una persona que se quiere dedicar a lo que tú te estás dedicando, ¿qué le dirías? ¿Qué sería importante tener en cuenta en este mundo? Para mí sería muy, muy importante, si quieres estudiar y meterte en este mundo, que hay donde cada vez más competencia, es intentar, no digo ser el mejor, pero no el mejor porque quieres ser muy ambicioso, ser el mejor en algo. Sentirte tú el mejor en algo, especializarte en algo y ser realmente el mejor de algo y empezar y seguir estudiando y formándote, porque si no vas a ser del montón. Vas a ser como todos y al final el mercado te irá poquito a poco apartando. Entonces, si quieres estudiar eso, concienciate de intentar ser el mejor siempre. No tomárselo como en plan un negocio más, porque creo que si te lo tomas en un negocio más para ganar dinero no va a funcionar. Sobre todo esto, porque cada día sale una competencia y cosas nuevas. Totalmente. Y por eso, intentar ser el mejor. Bueno, a todo esto nos ha pasado por completo al final tanta charla. Mencionar que a Alessandro lo podéis encontrar en sus redes sociales, en Instagram como Olimpia PT Studio, ¿no? Aquí en Almuñécar y además en su página web. Sí, también, ¿no? Sí, que www.alessandrotrainer.com. Ah, vale, o sea que ya usas como tu nombre como... Sí, porque tengo otras redes sociales, además que Alessandro Trainer, que es mi marca personal, que es como mi otro reto, de intentar abrir este otro tipo de negocio. Entonces, otras redes sociales también que tengo. Justo. Y además, justo esto también te lo quería preguntar, porque ¿cómo de importante ves ahora mismo la marca personal? Es muy, muy, muy importante, pero igual que siempre intenta ser mejor y sobre todo espontáneo y saber si puede ofrecer algo interesante de verdad y no hacerlo por hacerlo, porque si no, eso sí que creo que no va a funcionar. Porque si hay de marca personal y redes sociales, hay millones de competencias, no son los 50 de un local de centro de entrenamiento personal. Es súper, súper importante. Pero tener un poco la humildad también de saber decir, sí, tengo algo realmente que contar y ofrecer, o no, porque lo hace todo el mundo. Ajá, vale. Sí. Entonces tú sí que quieres desarrollar esta parte un poco me más, ¿no? gustaría porque siento que tengo y me gusta algo que contar. No sé si será interesante o no, o si funcionará o no, pero al menos lo importante es que creo que tengo algo que contar. Luego ya dentro de un tiempo veré si ha merecido la pena o no, pero si no, da igual. Bueno, entonces lo veremos. Ya lo vamos a ver dentro de un 25 años, no, espero un poquito antes, seré muy, muy mayor. Sí, no, seguro que dentro de poco. De poquito, ojalá. Antes de lo que creemos. Sí, ojalá. Y ya para terminar, última pregunta, ¿te dedicarías a esto aún si no te pagasen? Antes lo hice mucho tiempo, pero ahora no. Ahora, sinceramente, ya después de esta trayectoria, no. Como dije al Alessandro de antes y al Alessandro de ahora son diferentes, entonces ahora, sinceramente, no lo haría porque no por nada, no tanto por el valor del dinero, sino por el valor del tiempo.
Sobre todo eso. del tiempo, que he empezado con los años a valorar más el tiempo, entonces creo que no lo haría. ¿Y hay algo a lo que te dedicarías aún si no te pagasen? No lo he pensado nunca, ¿No? sinceramente. No lo he pensado nunca. Es que es difícil, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Debería de darle vuelta, sinceramente no lo he pensado. Seguramente algo habrá. Seguro. Pero... Todos tenemos algo, pero es una pregunta que nos cuesta mucho indagar. Pero me ha gustado, voy a darle vuelta. Vale. Y a ver si... Ya tienes un reto. Cuando tengo la respuesta, vamos a hacer otra entrevista. Seguro. Y lo desarrollamos. Sí. Además, voy a aprovechar este momento porque me gustaría que escribas aquí, como en una frase. Sí, yo mucho tiempo sin escribir. No pasa nada, no creo que se te haya olvidado. Quiero que escribas en una frase o en dos, en las que tú necesites, qué te propones tú, o personalmente o profesionalmente, con Olimpia, con tu marca personal, con la pregunta que te acabo de hacer, lo que quieras, de aquí a un año. Porque me gustaría, de aquí a un año, pues volver a invitarte y a ver cómo ha progresado Alessandro o cómo ha progresado Alessandro Trainer como marca personal o Olimpia en un año. Vale. ¿Vale? Entonces puedes escribir tú la frase que tú quieras. No la vas a ver nadie. Vale. No la vas a ver nadie, solamente tú. Y en un año, cuando yo te vuelva a invitar, vamos a leerla y vamos a ver si has podido. Vale, se ha podido cumplir. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Te tengo que poner esto encima aquí porque ya escribió aquí otra persona y no puedes leer lo que ha escrito esa persona. Entonces tú lo pones aquí abajo, ¿vale? La fecha de hoy, que es 25 de mayo. 25 de mayo. 25 de mayo de 2023. Y escribes lo que tú quieras, lo que más te apetezca, lo que más resuene contigo y firmas. A ver si en un año, pues, podemos leer esa frase y decir, oye, qué guay. O sea, da igual que sea a nivel personal o profesional. Sí, lo que más te apetezca. Me río, pero bueno, vamos. No estoy escribiendo ninguna tontería. Una frase y ya van 18 frases. Genial. Bueno, pues de aquí a un año descubriremos qué ha escrito Alessandro Tata, si de verdad lo ha conseguido cumplir él solito. Y ya está, ya nos contarás cómo ha ido ese proceso durante un año y ojalá sigas creciendo y ojalá sigas cambiando vidas mentales, físicas, como lo estás haciendo, porque es súper guay lo que haces. Además, para todos los que os guste o queráis una motivación o no sabéis por dónde empezar, Alessandro es una persona muy cercana, ya la habéis conocido, que es lo que hay detrás de Olimpia, que es lo que más nos importa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, de verdad, por el interés y por este ratito juntos. Sí, lo he pasado muy bien. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿te has sentido tú? He sentido muy yo, muy a gusto, casi como que si fuese mi casa. Tu casa, ¿no? Vaya. No, bueno, muy bien, la verdad que sí. Muchísimas gracias por tu trabajo también. Sí, claro, yo encantada. Pues nada, chicos, nos vemos en la próxima charla. Los que nos estáis escuchando, nos escuchamos, nos hablamos en la próxima. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos pronto. Seguidlos, que son muy buenos. De verdad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.